Pedro, que tú eres marinero, ¿verdad? Cuando las tormentas comenzaban, ¿era siempre tormenta o cesaba? Cesaba, ¿no? Sí, ¿no? Solo hay que resistir. Y resistir te va a llevar a la voluntad y los deseos que están dentro de ti. Los pensamientos de Dios no están tan lejos de tus pensamientos. Solamente resiste y espera a Dios lo va a hacer. Amén. Es tiempo de buscar a Dios. No es tiempo de reposo, es tiempo de buscar a Dios. Acércate a Dios. Y vamos a ver todas estas tormentas pasar. Y vamos a ver la grandeza. Y es una promesa de Dios sobre ti. La grandeza de Dios va a volver sobre ti. Va a volver. Amén. Ya después cuando estés en... ¿Te acuerdas de mí? ¿No? Decía las palabras de José, ¿se acuerda? Al copero del rey, dice, acuérdate de mí. Y haz misericordia de mí. Le decía, acuérdate de mí cuando tengas ese bien y haz misericordia de mí. Dios lo va a hacer. Igual que lo va a hacer con muchos de nosotros, solamente es resistir y esperar. Dios lo va a hacer. Vamos a entrar en el tema, Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Mira, no sabía que empezaba con Pedro, pero es verdad. ¿Me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y ese apacentar mi cordero habla de cuidar a los pequeñitos, de alimentar a los pequeñitos. Eso habla del apacentar, tener cuidado de los jóvenes, de los niños en el Señor. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, cuida, instruye, guía a los grandes, a los que ya están grandes. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ahora alimenta también a los grandes. El deseo y la necesidad de Dios no solamente que seamos instruidos desde niños, sino que también siendo ya grandes, siendo adultos en el Señor, maduros en el Señor, sigamos recibiendo ese alimento fresco y ese pan diario que tanta vida nos da, que tanta fuerza, que tanta instrucción nos da. Muchas veces he hablado de esto, el peligro de ser cristiano muchos años es creer que ya no sabemos todo. Es pensar que ya no necesito instrucción, ya no necesito que me corrijas. Muchas veces, ¿has escuchado esto? Decir, ya yo sé, ya eso lo leí. ¿Leíste la Biblia? No, ya yo eso lo leí. O va a empezar el mensaje, ya yo eso lo escuché. Y eso es lo que hace verdaderamente, es endurecer nuestro corazón y dejar de aprender. Así que el deseo de Dios no solamente es que alimentemos a los pequeños, sino también a los grandes. Que continuemos en esa necesidad y en ese deseo del Señor de crecer y de ser alimentados nosotros también. El deber del Señor a través de la iglesia es enseñarte, pero mi deber es dejarme enseñar. Amén. Dios está dispuesto a enseñarnos. Dios está dispuesto a corregirnos. Mi deber es dejar que Él lo haga. Y aunque parezca muchas veces irrelevante el ser autodidacta en muchas áreas de la vida, quizás te va a funcionar, pero el del Señor no funciona. Aquí se trata de ser instruidos por alguien. Se trata de aprender, de ver el testimonio, de confiar en lo que Dios ha hecho en otro. Y a través de este aprendizaje, crecer e ir a más en el Señor. Es decir, no, muchas veces he escuchado esto, no es el llanero solitario. No eres tú enseñándote a ti mismo, eres tú dejándote enseñar. Amén. Amén. Enseñados por ese Espíritu Santo del que tantas veces hablamos, porque necesitamos ser espirituales. La meta es una vida espiritual. La meta es ser un ser espiritual. ¿Y por qué siempre caemos en el mismo tema de ser espirituales? Porque tienes un Dios que es espíritu, un Cristo que es espíritu, un Espíritu Santo que es espíritu, y estás llamado a ser espiritual. Y cuando partas de este cuerpo, solo te quedará tu espíritu. Amén. Por eso se insiste tanto en la necesidad de ser espirituales, no de ser cristianos, no de ser religiosos, de ser espirituales. Amén. 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 ¿Hay diferencia entre esas obras naturales y espirituales? Sí las hay. Mire, hacer obras religiosas, hacer buenas obras, la caridad, el ayudar a los demás, te va a convertir en una mejor persona, no en un ser espiritual. Todos hacemos buenas obras. La mayoría hacemos buenas obras. Pero lo que no podemos confundir es el ser espiritual y el llamado que tenemos con nuestras buenas obras, con nuestros buenos deseos, con nuestras obras en el Señor. Eso es diferente.
Leer acerca de Dios, hablar acerca de Dios, te hace conocer de Dios, pero no ser espiritual. Y en esto quiero centrarme, en ser espiritual. Ser espiritual es algo que también vamos a tener que aprender a hacer diferencia entre el conocimiento y la espiritualidad. Ser cristiano no es conocimiento, siempre lo decimos. Ser cristiano es tener experiencias que den testimonio del conocimiento. Quiero hacer solamente un paréntesis ahí. Ser cristiano es personas que tienen testimonios espirituales acerca de la verdad que se predica. No solamente verdades para hablar. Tengo que tener experiencias que testifiquen de ese conocimiento. Y por los siglos de los siglos, el hombre ha intentado tener esa comunicación con esos espíritus del más allá. Eso ha sido todo el transcurso de la humanidad. El hombre intentando conectar con los espíritus del más allá. Pero el Espíritu Santo es un espíritu del más acá. Está cerca, está ahí disponible. Está listo para hablar contigo si tú quieres hablar con él. Y la persecución que ha tenido la humanidad por conectar con Dios y conectar con ese más allá, lo tienes tú a la distancia de una oración. ¿Lo podemos valorar? No sé si lo podemos valorar. Pero son verdades que necesitamos volver a meter dentro de nuestro corazón y nuestra mente y hacerlas real. Dios es espíritu y busca personas espirituales que le adoran. Lo hemos leído muchas veces en muchos versículos. Hablar con este Espíritu Santo, hablar con el Espíritu del Señor es la base de una vida espiritual. No hacer cosas. No hagas más nada. Si no tienes una comunión, si no tienes una relación, si no estás pasando tiempo con este Dios, si no estás hablando tiempo con Dios, tienes que parar de hacer cosas y comenzar por el principio, hablar con Dios. Amén. Cuando nosotros decimos si no oras, no puedes orar, a veces no se entiende. Pero todas las cosas se perfeccionan en el ejercicio. Por eso quizás te dan para orar en la iglesia y no sabes orar. Y te da nervios. Y está bien los nervios. Ayer los jóvenes hacían un ejercicio para perder el miedo escénico. Y el ejercicio es practicar hacer lo que te da temor. Practicar hacer lo que te da nervios. Orar en tu casa, orar en privado te va a hacer que cuando tú estés aquí orando todo fluya. Amén. Pero hay que ejercitarse en el orar. No para quedar bien delante de la iglesia, sino porque esta es la base y fundamento de esta fe y religión. Amén. Amén. Hablando se aprende a hablar, ¿sí o no? Y hay unos que se nos da bastante bien. Pero orando se aprende a orar. Orando se aprende a orar. Hay que orar más si quieres orar mejor. Si quieres aprovechar el tiempo, si quieres disfrutar el tiempo de orar, vas a tener que orar más. Para que no sea un tiempo en el que los nervios no te dejen compartir o disfrutar lo que verdaderamente tú eres. Lo que no somos en secreto nunca lo vamos a hacer en público. Siempre hemos dicho así, ¿verdad? No funciona así. No es venir aquí e intentar hacer algo que no hago en casa. No va a funcionar. Lucas capítulo 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Es como yo me siento o como Dios me ve? Es como Dios te ve. Amén. ¿Es por las obras que hago o por el corazón que tengo? Hablando de legalismo, hablando de normas, hablando de reglamentos de la iglesia, ¿estaba este hombre cumpliendo con todo, sí o no? ¿Sí? ¿Y por qué dice que el otro fue justificado primero? Sinceridad. Por ejemplo, humildad, sinceridad.
entender de qué va esto. Muchas de las obras que hacemos las hacemos para sorprender a los demás, para agradar a los que hablan de Dios, pero no agradar al Dios del que los demás hablan. ¿Se acuerda del joven rico? Más de lo mismo. Hacía lo bueno, pero no pudo obedecer al Señor. Vivía una vida intachable para Dios, pero cuando el Hijo de Dios le demanda algo, no podía obedecerlo. Y no significa que dejemos las obras. Yo he leído la Biblia varias veces. Entiendo la fe y las obras por la fe. Entiendo que no todos estamos llamados a hacer lo mismo, ni a vivir el Evangelio de la misma manera. Pero esto va primero de tú y Dios. Primero tú y Dios. Ya después todos los llamados que tú quieras y todo el servicio que tú quieras. Pero hay que tener una relación con este Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 10 en adelante. Nunca va a ser más importante la ley que el corazón. ¿Eso se entiende? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Nunca va a ser más importante tus obras que tu corazón. El corazón agradable a Dios, aunque se equivoque, sigue siendo agradable a Dios. El hombre recto y justo que vive religión con un corazón perverso siempre será perverso delante de Dios. Yo creo que eso se entiende fácil. Éxodo capítulo 7, versículo 10, dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Adelanté. No, seguimos ahí, sí, está bien, 7:10. Dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, recuerden la historia, e hicieron como Jehová lo había mandado, echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Recuerda esto? Dios le había dado a Moisés una señal, que él tirara su vara delante de Faraón y la vara se convertiría en serpiente. Y él va delante de Faraón, hace esto. Entonces dice la escritura: llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo, los hechiceros de Egipto. Con su encantamiento, pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron, ¿qué? Culebra. Ahora, hacer las obras del hombre de Dios te hace hombre de Dios. Moisés era hombre de Dios y tiró la vara y se convirtió en serpiente. Entonces, como los otros dos también tiraron su vara, también son hombres de Dios. No se trata de las obras. Se trata de lo que hay detrás de esas obras. Detrás de este hombre o detrás de esta mujer que Dios ha llamado para ser diferente. Pero creemos que porque sabemos hacerlo como otros lo hacen, somos igual que ellos. ¿Está viendo el error, sí o no? Tus obras no dicen quién tú eres. Aunque aquí yo parezco pastor, hago cosas de pastor, hablo como pastor, ¿sí o no? El tema es que soy para Dios, no para ustedes. Yo sé cómo se hace. Y mi caso o cualquier otro pastor que sabiendo hacer cómo se hace, lo hace, no significa nada. Las obras que tú sabes hacer, que has aprendido por años, ¿sí o no? Ayer hablaba con Tomás, creo que tenemos como 20 años conociéndolo, siendo cristiano. Ya sabemos ser cristianos. Tenemos 20 años practicándolo, sabemos lo que hay que hablar, lo que hay que decir, cómo se contesta. Sabemos estar. ¿Y eso nos hace mejores cristianos? No. A lo mejor nunca fuimos cristianos. Pero hemos aprendido a comportarnos en un lugar. ¿Cuándo has ido al juzgado? Cuando tú vas al juzgado te comportas bien. Vas asustado de que entras hasta que sales. No eres tú, pero sabes cómo comportarte. Y el malo y el bueno, ahí no se distingue, es difícil. Igual pasa dentro de la iglesia. Todos nos portamos bien, sabemos cómo se hace, pero hay un Dios que está mirando el corazón. Amén. Hemos visto tanto a los líderes, a la iglesia cristiana, hacer sus obras y las cosas que hacen, que las aprendemos solamente por el simple hecho de verlas. O sea, lo hemos visto tantas veces que sin querer lo aprendemos. Se llama aprendizaje vicario. Por ver se aprende. Por ver. No por ser, sino por ver. Y deberíamos comenzar a aprender a hacer, no a imitar. Hacer lo que Dios quiere que tú seas y a hacer lo que Dios quiere que tú hagas.
quiero hacer un tip aquí. Si comenzamos a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, vamos a hacer muchas menos cosas de las que hacemos. ¿Se entendió? Sí. Muchas de las cosas que hacemos para Dios no son para Dios, son para mí. Para ser visto, para agradarme a mí mismo. Para que otros me vean, para tener un lugar en medio de la iglesia. Si haces las que Dios te está mandando a hacer, vas a tener más tiempo para estar con ese Dios. Amén. Hechos capítulo 19, versículo 11. Muchas veces hemos leído quizás estos pasajes, y seguramente tú también los conoces, y hablan del saber sin poder. El poder es el respaldo de Dios, el poder es que Dios esté tras las obras o tras las palabras. Eso es poder. Es decir, que lo que los hombres no tienen se manifieste a través de ese Espíritu Santo, respaldando la obra natural de un hombre. Mi oración puede ser natural, es espiritual cuando viene algo sobrenatural y la respalda. Mis obras son naturales hasta que viene algo sobrenatural y la respalda. Y como sabemos cómo se hacen, la podemos hacer, pero sin este respaldo. Así que sabemos, pero no tenemos poder. No hay el poder tras de. Y es verdad que el poder no es de los hombres, el poder es de Dios. Eso es cierto. Decía, no sé si fue Samuel en un día que me contaba unos demonios que se aparecieron delante de él y le dijo que lo iba, como que él los iba a echar. Y dijo, no, tú no puedes hacer nada. Y él le respondió, es verdad, yo no puedo hacer nada. Y es verdad, ninguno podemos hacer nada. Es el Jesús que está detrás de nosotros. Es el Espíritu que está detrás de nosotros que va a hacer la obra. Así que se entiende que ese poder es necesario que esté. Y el poder está en el que este Dios nos respalde cuando hablamos, cuando hacemos cosas, cuando ministramos. El poder de Dios está en hacerlo cuando Él diga, no cuando yo quiera. El poder de Dios verdaderamente se va a manifestar cuando tú por obediencia a Dios hagas algo. No porque quieras, porque me parezca, sino porque Él lo diga. Hechos 19:11 en adelante dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos, los paños, delantales de su cuerpo, y la enfermedad se iba de ellos. Y los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto, pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hace unas semanas atrás me vinieron varios testimonios y personas, hermanos, preguntándome acerca de si yo ministraba algo en alguien podía venir sobre mí. Aquí está la respuesta. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Y se puede por causa de tu debilidad espiritual, metiéndote donde no te llamaron. Ahí está la muestra. ¿Puede saltar lo que está dentro del otro sobre ti? Sí puede. Aquí está la escritura. Entonces yo tengo que tener cuidado para ministrar y hacer. Y literalmente meterte donde sabes que te puedes meter. Porque por trivial que nos parezcan todas estas cosas, el diablo sigue siendo diablo. Hay poder en toda esa hueste y en toda esta maldad. Y yo no puedo ir por ahí creyéndome algo que no soy. Es decir, este tema es más delicado de lo que a veces nos parece. Cuando se habla de enfermedades, cuando se habla de demonios, endemoniados, enfermedades, problemas mentales. Hermano, tienes que saber quién está en ti. Tienes que saber que eres fuerte. Tienes que saber que verdaderamente hay un respaldo detrás de ti para meterte en todo esto. No vayas a salir tú peor que al que vayas a liberar. Y estos son principios de la Escritura. Tú no puedes libertar de nada que toleras. No puedes hacer libre a nadie si no has sido libre.
Números capítulo 12, para volver otra vez a centrarnos en el tú y Dios. Números 12, versículo 3. Vamos a ir terminando. Mire, este pasaje a mí me gusta mucho porque Dios hace una separación entre Moisés y Aarón y María. Lo compartía con Samuel en estos días. La Escritura dice que el varón Moisés era manso. Quédese con esto. Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María, saliendo a ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Quiero que se quede con esto. Estaba Aarón y María diciendo: ¿por qué es que Dios solamente habla a través de Moisés? ¿No habla también a través de nosotros? Y tenían razón. Dios no hablaba solamente a través de Moisés. Dios hablaba por sueños y por visiones también a otros. La diferencia era que a Moisés hablaba cara a cara. Esa era la diferencia. Y yo estoy aquí para decirle que yo soy mayor que usted, porque Dios me habla cara a cara. No. Lo que quiero decirle es, sin importar cuán grande o chiquito tú eres entre Dios, lo que hay aquí es un Dios que habla con los hombres. Amén. Y Dios le hablaba a uno de una manera y a los otros le hablaba de otra, pero esto va de hablar. Amén. Y lo que quiero que te quedes es con esto. Sin importar cómo Dios te habla, lo importante es que te hable. Amén. Este evangelio y esta fe se resume en Dios que habla con hombres y hombres que hablan con Dios. Amén. En el momento que pierdas eso, lo pierdes todo. Ajá. Te vas a llenar de una vida fariseica, religiosa, cumpliendo un montón de ritos y tradiciones y mandamientos impuestos por los hombres y cosas que te impone tu cabeza y tu cultura y tu manera de creer, perdiendo a Dios. ¿Ha escuchado cuánta gente pierde su familia trabajando y trabajando para que no le falte nada? ¿Sí ha escuchado eso o no? Gente que total de que no le falte nada a su familia, mueren. Pero no entienden que lo que le falta es ellos mismos. Y esto pasa muchas veces dentro de la iglesia. Estamos haciendo tantas cosas para Dios que perdemos a Dios. Estamos hablando tanto de Dios que dejamos de hablar con Dios. ¿Cuántas personas conoce así? Gente que te habla todo el día de Dios. Todo el día están hablando de Dios. Y mi pregunta es, ¿y cuándo hablan con Dios? Esto no va de hablar de Dios. Va de hablar con Dios. Muchas veces lo he dicho. Si el secreto está en hablar con Dios, de doblegarme, de ser manso, de reconocer mi necesidad de este Dios, ¿no debería ser esto la base de nuestra vida cristiana? ¿Sí o no? Y yo estoy convencido que hacemos muchas cosas cristianas antes de hablar con Dios. Cumplimos un montón de compromisos cristianos como prioridad antes de hablar con Dios. ¿Cuántas horas dedicamos para estar aquí un domingo? ¿Y cuánto tiempo hablamos con ese Dios de los domingos? Tenemos días libres durante semana. Voy a aprovechar de hablar de los miércoles, la reunión de oración. Yo siempre estoy en la reunión, aunque no me vean. Siempre estoy en la reunión de oración. Contadas las veces que a lo mejor no he podido estar. Pero yo siempre veo los mismos. Y mi pregunta es, ¿y los demás qué están haciendo? Porque es una hora que debería haber un servicio de reunión y que orar una hora no debería ser un problema. Ahora, si usted me dice es que a esa hora no puedo, pero durante la semana soy constante en oración y en búsqueda, pues está bien. Porque quizás es verdad, no puedes, te coincide el horario. Pero hay que seguir esforzándose en orar y hablar con este Dios.
Si nos dejamos enseñar, mire, hablar con Dios es lo que nos ha traído hasta aquí. Lo poco o mucho que hemos hablado con este Dios es lo que nos ha dado forma. Lo demás es religión. Lo demás nos ha aprendido a vivir, nos ha enseñado a vivir cosas. Pero hablar con Dios es lo que nos ha hecho ser lo que hoy somos. Este Dios, si tú puedes hablar con Él y puedes sacarle una promesa, yo no sé si tú puedes entender esto, voy a tratar de ser breve. Mire, si usted habla con este Dios y a este Dios se le sale una promesa sobre ti, se compromete a hacerte bien, se compromete a cambiar tu mañana, ya tú ganaste todo. Amén. Ya lo tienes. El tema no es estar orando todos los días como un loco, es saber que yo necesito sacarle algo a ese Dios. Amén. Que si Él suelta una palabra sobre mi vida, yo puedo morir tranquilo, sé que se va a cumplir. Amén. Eso es lo que nos falta. Quiero terminar con esto. Idólatras de los instrumentos de Dios. Mire, como hombres que somos, tenemos la tendencia de idolatrar las cosas, de endiosar las cosas. Tenemos esa tendencia. Y terminamos haciendo de los instrumentos que Dios nos dio para creer en Él, como los hombres, la iglesia, las escrituras, lo terminamos haciendo un Dios. Entonces endiosamos a Dios, ¿sí o no? Porque se entiende que es Dios. Pero lo que está mal es que hagamos de los hombres dioses. Lo que está mal es que hagas de la religión un Dios, de la iglesia un Dios, de la escritura un Dios. Tenemos esas tendencias. Y también tenemos la tendencia de hacer de nuestras obras para Dios un Dios. Las obras que haces para Dios no son Dios. Que puedas pasar más tiempo hablando con Él. Que puedas pasar, y sé que estoy siendo repetitivo, pero es que esto es lo que cambia la vida. Y no sé por qué no lo hacemos. Ahora mismo estamos convencidos todos de la necesidad de hablar con Dios. Pero hasta que no tenemos el agua aquí, no vamos a hablar. Y no hace falta tener el agua al cuello para hablar con Dios. Puedes hablar con Dios cuando todo va bien, antes que se ponga mal. ¿No es más fácil? Entonces, intentar que tu fe te lleve a una comunión sencilla con este Dios. Habla con Dios acerca de lo que quieres. Habla con Dios acerca de lo que esperas. Habla con Dios acerca de tus problemas, de tus necesidades. Habla con Dios acerca de lo que te aflige, de lo que te turba, de lo que te atormenta. Él puede ayudarte. Amén. Terminamos con Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42. Otro versículo súper conocido. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada con muchas cosas. Estas cosas no solamente están en tus obligaciones, en tus responsabilidades, en tu vida cotidiana. También la iglesia pone cargas sobre los hombres que a veces nos turban. Mira, a veces tenemos tantas cosas en la iglesia que estamos afanados por cumplir con la iglesia y se nos olvida Dios. Dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo creo que es un versículo conocido. Marta estaba sirviendo al Señor Jesucristo y a sus discípulos. Y el Señor le dijo, no, no es así. Es sentarte a escuchar. Es hablar conmigo. Lo que para ti es prioridad, para Dios no lo es. La prioridad del Señor es que pases más tiempo con Él. Que podamos hablar más de Dios, porque hemos hablado con Dios. ¿Sabe qué es hermoso cuando alguien dice, el Señor me dijo? Por raro que suene, Él pone palabras dentro de tu espíritu, pone inquietudes en tu corazón, te habla a través de las Escrituras. Y eso te alienta a ti. Y estás tan convencido de que Dios te ha hablado que puedes compartirlo con otros.
¿Ve qué diferente es eso? A cuando quiero citarte Biblia, que ya tú sabes. Es diferente. El testimonio de Dios contigo aumenta la fe en otros. O unos te van a tildar de loco, pero otros van a creer. Unos van a decir, Dios no habla a los hombres. Otros van a decir, si le habló a él, quizás me hable a mí, voy a orar. Y ya dije que no le iba a citar más Biblia, ¿sí o no? Por eso voy a citar Jueces 16:20. Mira, este versículo me gusta porque esto es para la iglesia. Esto me gusta un montón. Todos conocemos la historia de Sansón y todo el hombre más fuerte que ha existido sobre la tierra y las maravillas que hizo Dios a través de Sansón. ¿Sí lo conocen? ¿Sí o no? Pues solo vamos a leer un versículo de su historia y es uno de los versículos finales, donde dice, y le dijo Dalila, le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, escuche, esta vez saldré como las otras y me escaparé. O sea, Dios volverá a hacerlo, volverá a estar conmigo como siempre ha estado. Dios siempre está conmigo, siempre. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Estaba tan ocupado haciendo tantas cosas, usando lo que Dios en un momento le había dado, que no supo que podía llegar el día en que Dios no estuviera con él. Y esta es la palabra que hoy te quiero traer. Que no te ocupes tanto en las cosas de Dios que se te olvide Dios. Que no te ocupes tanto en las cosas de la iglesia que se te olvide el Dios de la iglesia. Que no hables tanto de Dios que se te olvide hablar con Dios. Amén. ¿Es sencillo el mensaje, sí o no? Pues vamos a practicarlo. Póngase de pie, vamos a orar.